Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Con nuevas exigencias, el Comité del Paro inicia los diálogos directos con el presidente Iván Duque. Exigimos, como se lo hemos planteado al gobierno, las mayores garantías para esta movilización es en términos que el ESMAD no esté presente. Nosotros vamos a hacer unas marchas en paz, coloridas, con mucho ambiente navideño, y consideramos que la mejor contribución es que el ESMAD no esté en ninguna parte del país. Los acercamientos buscan un consenso que dé soluciones a las inconformidades que han expresado las manifestaciones que han tenido lugar en Colombia en los últimos días y que para este miércoles fueron nuevamente convocadas. La mesa que se planteó, por supuesto, en la conversación nacional sigue, pero en el caso particular de la del Comité de Paro, ellos han tomado la decisión pues, de continuar esa conversación. El jueves nosotros le hemos planteado que los requerimientos que nos han pedido no se pueden cumplir. En las últimas horas, un joven estudiante de la Universidad de Antioquia, que protagonizaba actos de violencia en la ciudad de Medellín, perdió la vida por las heridas que le causó la explosión de un artefacto que tenía en su poder. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general Eliezer Camacho Jiménez, revela cómo funcionan estos peligrosos grupos que fabrican explosivos al interior de las universidades y explica cuál es la verdadera magnitud de esta amenaza. El vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, Juan Camilo Restrepo, hace un diagnóstico de la situación y analiza cómo debe enfrentarse el peligro que representan estas organizaciones al interior de los centros académicos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia el día de hoy. La muerte de Julián Andrés Orrego. Él tenía solo 21 años y estudiaba licenciatura en Educación Física en la Universidad de Antioquia. Este joven perdió la vida en momentos en que de manera violenta bloqueaba una importante vía en la ciudad de Medellín. Todo quedó registrado en videos cuando intentaba obstaculizar el paso de una moto. Un artefacto que tenía en su poder explotó, lo cual le causó graves heridas que minutos después terminaron acabando con su vida. Ahí ven ustedes estas tristes imágenes que generan no solamente preocupación, también un profundo dolor, porque era un joven de tan solo 22 años, una familia que está sumida en una tragedia en este momento. El punto clave de la noticia: ¿qué está pasando en las universidades? ¿Están siendo utilizadas como laboratorio de explosivos? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las autoridades para proteger a los estudiantes de estos grupos vandálicos que fabrican y guardan estos peligrosos artefactos al interior de los centros académicos? Ante esta grave situación, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, defendió la importancia de la protesta pacífica, pero al mismo tiempo también denunció el daño que le hace a estas manifestaciones que algunos estudiantes utilicen la Universidad de Antioquia para guardar explosivos. Esta fue la denuncia. Lugar: calle Barranquilla, a las afueras de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Un grupo de al menos 5 encapuchados lanzaba papas bombas sobre la vía intentando bloquear el paso vehicular. Los protagonistas de los desmanes vestían pantalón negro, camisetas blancas y protectores de zapatos color rojo, todos con sus rostros cubiertos. Al paso de un motociclista, uno de ellos lanza uno de los artefactos explosivos improvisados.
El conductor de la moto esquiva la papabomba y a escasos metros aparece otro encapuchado que cae al suelo mientras el vehículo sigue su marcha. Cuando el joven choca con el piso, ocurren al menos 3 explosiones seguidas. La detonación de los artefactos que cargaba le causaron quemaduras en su abdomen, tórax, el costado izquierdo de su cuerpo y una fractura en una de sus piernas. Tras los graves hechos, la identidad quedó establecida. Julián Andrés Orrego Álvarez, estudiante de Educación Física de la Universidad de Antioquia. La afectación que querían causar a un ciudadano por no hacer caso a la detención que ellos estaban haciendo los vehículos. En la vía se atravesaron, ese ciudadano tendría que cumplir sus labores como se ha pedido, el respeto por la movilidad y por los derechos de las demás personas. Como no lo logran, uno de ellos se lanza contra él, no alcanza, pero ahí es donde se presenta la explosión. Julián Andrés Orrego fue trasladado por personal de la Secretaría de Salud de Medellín a un centro hospitalario. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el mismo día. La Universidad de Antioquia, en un comunicado, señaló que considera inconveniente que la acción violenta y los riesgos que ésta supone continúen siendo legitimados como medios para fines políticos. Nosotros no somos capaces de dar la respuesta de quién está detrás de una capucha. Deben ser las autoridades legalmente constituidas. Estas imágenes demostrarían cómo el grupo de encapuchados habría formado para recibir instrucciones antes de salir del campus universitario a la calle, donde se registró el suceso violento que cobró la vida de uno de ellos. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Voy a la ciudad de Medellín, en Colombia. Saludo al señor general Eliezer Camacho Jiménez. Es el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el oficial que ha estado al frente de este caso que genera conmoción, pero también una profunda tristeza en Colombia. Era un joven que estaba comenzando a vivir apenas, tenía 22 años. Nadie entiende cómo terminó involucrado en estos actos violentos, por qué decidió pertenecer a este grupo vandálico. Lo cierto es que en este momento una tragedia conmueve e impacta a una familia en el departamento de Antioquia. Señor general, bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. A ustedes muchas gracias por esta entrevista y que el país y el continente pueda conocer las situaciones especiales que estamos viviendo en temas especiales de la ciudad de Medellín. Señor general, ¿qué información tienen ustedes? ¿Quién era este joven y cómo termina involucrado en estos actos vandálicos? Bueno, nosotros desde hace varios días hemos empezado a realizar algunas actividades de investigación e inteligencia donde se ha detectado el incremento de actos vandálicos y lanzamiento de artefactos explosivos contra miembros de la Policía Nacional principalmente, y en algunos casos incluso lanzamiento contra vehículos que transitan en el entorno de algunas universidades aquí en la ciudad de Medellín. Este joven, de acuerdo a lo que nosotros verificamos, incluso por misma información de la rectoría de la universidad, pertenecería a la licenciatura de Educación Física en 4º semestre, vive en la ciudad de Medellín, en la comuna de San Javier. Tenemos allí que en el barrio La Loma tiene su residencia y que pues es una persona al parecer como un líder deportivo, incluso dentro de la misma comunidad. Al día de ayer se presentan unos hechos de encapuchados que salen en la avenida Barranquilla frente a la Universidad de Antioquia, donde estas personas encapuchadas inicialmente trancan la vía impidiendo la libre movilidad. Hay una motocicleta que se observa en los videos que hace caso omiso, le lanza un artefacto explosivo, logra pasar esta afectación, pero en otro sitio uno de los encapuchados se lanza contra la misma, afortunadamente no lo alcanza a impactar,
pero sí pues tenemos que en la caída esta persona, uno de los encapuchados resbala y se le activan explosivos. De manera inmediata se hace coordinaciones con el PMU para que sea trasladado a centro médico. Se contiene precisamente la presencia de nuestro grupo antidisturbio que no estaba en el sitio, sino pues se había empezado a desplazar posteriormente a los hechos, y este joven pues logra llegar para ser atendido hospitalariamente. Ya en las horas de la tarde, después de varias intervenciones, fallece desafortunadamente en el centro médico, y ya pues viene el reporte de la universidad que se trataría de un estudiante. El día de hoy observamos en un comunicado que saca un grupo que se llama Jaime Bateman Cayón, donde está lamentando la pérdida de esta persona como si fuera un integrante de un grupo de estos clandestinos. Nosotros no tenemos referenciado directamente que se tratara de temas de terrorismo. Es más, unos grupos que ellos mismos se autodenominan con estos nombres, que se autodenominan ser grupos clandestinos y que están acompañando la protesta de los estudiantes. En repetidas ocasiones tenemos conocimiento que algunos estudiantes manifiestan no tener necesidad de este apoyo, pero sí se mantiene por parte de estos grupos. Permítame, le pregunto algo sobre lo que usted acaba de plantear. Como vemos en el video que ha sido publicado a través de redes sociales y que hemos analizado el día de hoy, este joven, Julián Andrés Orrego Álvarez, él no estaba solo, había una decena de encapuchados alrededor. ¿La policía en ese momento tiene identificación plena de estas personas que lo estaban acompañando? Tenemos, claro, dentro de la investigación nosotros tenemos clasificados estos clandestinos, tenemos identidad de algunos de ellos que la Fiscalía tiene el conocimiento, algunas labores de inteligencia que hemos desarrollado. Esa vestimenta que utilizan esos overoles, si es para identificarse en ellos como grupo clandestino y poderse visibilizar ante las mismas coordinadores, posiblemente los estudiantes. Pero igualmente estos elementos lo utilizan para evadir los controles que nosotros tenemos de inteligencia y de judicial. Utilizan cojines, utilizan almohadas, utilizan chaquetas al interior, con el fin de que se deforme su morfología y evitar precisamente que podamos hacer nuestros trabajos investigativos. Pero sí tenemos algunas personas de estas identificadas, y más con este hecho lamentable que como Policía Nacional lamentamos precisamente la muerte de este joven estudiante, pero eso nos da pie para poder llegar más fácilmente a las personas que están delinquiendo con la disculpa de la protesta. Pues vamos a integrar a esta hora, señor general, a Jaime Wilches, nos acompaña. Él es un prestigioso politólogo colombiano, analista, experto también en el análisis y la investigación de conflictos sociales, magíster en estudios políticos y candidato a doctor en comunicación. Jaime, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Quiero conocer su lectura frente a lo que sucedió ayer en la Universidad de Antioquia. Jaime, he hecho mucho énfasis, es un hecho que genera una profunda tristeza, pero que también genera una profunda preocupación, porque muchos se preguntan qué está pasando al interior de las universidades. Jefferson, y se une al joven Dylan Cruz, ya son 2 muertos en esta semana de protestas, que no va en contra de los objetivos del paro, pero sí nos pone a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Por supuesto, el tema de los encapuchados en las universidades no es un tema nuevo, es un tema que hace parte de la historia incluso de la universidad pública, teniendo en cuenta que son también una gran minoría. La Universidad de Antioquia tiene 40.000 estudiantes, es una de las universidades más prestigiosas del país, y estos grupos, que son una inmensa minoría, generan un proceso de desestabilización en las universidades, sin duda, porque también desnaturalizan la propuesta que se están haciendo y desvían los objetivos de las movilizaciones que se están realizando. Lo del joven es absolutamente triste, absolutamente reprochable, y se tienen que generar las investigaciones pertinentes para entender también qué es lo que sucede con estos grupos que vienen también de células de las guerrillas que se han desmovilizado, que han entrado a un proceso de paz y que necesitan, o sea, se necesita desde la violencia urbana empezar a investigar qué pasa con estos fenómenos que no pueden seguir sucediendo en las ciudades y en las manifestaciones. Jaime, usted afirma que este tipo de movimientos violentos desvirtúan, le hacen mucho daño a esa protesta pacífica que han protagonizado cientos de estudiantes en los últimos días.
Si esto le hace tanto daño a la protesta pacífica, ¿usted no cree, Jaime, que hace falta una protesta más fuerte de los mismos estudiantes frente a estos violentos? Por lo menos frente a estos jóvenes encapuchados que como el día de ayer estaban bloqueando una vía y como usted lo afirma, pues desvirtuando o por lo menos haciéndole daño a esa protesta pacífica que protagonizan miles de estudiantes y no unos pocos como estos violentos. Sí, Jefferson, pero también hay que hacer notar que sucedería también el mismo caso con la Policía Nacional. En ocasiones son personas, no la institución, la que está representando esos actos. No son todos los estudiantes los que están apoyando ese tipo de manifestaciones violentas. Es muy difícil controlar entre un grupo de 10 o 15 personas que desestabilizan una protesta, tratar de generar un control masivo a ese tipo de personas que, por supuesto, están también armadas. Entonces, yo creo que no solo la condena, y esto es bueno aclararlo, el paro no solo de los estudiantes, el paro es de la sociedad en general y ojalá también haya una condena y un acompañamiento de distintos sectores sociales frente a estos actos vandálicos que, vuelvo y repito, son de la minoría, pero no son de todos los estudiantes ni de todos los sectores sociales. Usted fue estudiante de universidad pública, Jaime, por esa razón lo hemos invitado y hoy es maestro. Y esa perspectiva también es muy importante hoy aquí en este análisis en el programa de la noche. Vuelvo con el señor general Eliezer Camacho. Usted nos comentaba al comienzo de este programa que hay un grupo llamado Jaime Bate Mancañón que funciona al interior de las universidades públicas, específicamente de la Universidad de Antioquia. ¿Qué información tiene la policía sobre la forma como opera este grupo ilegal? No, nosotros inclusive el día de ayer, antes de que se iniciara el cierre de la vía por parte de estas personas, nosotros alcanzamos a observar la presencia o el pronunciamiento de que este grupo iniciaba sus actividades vandálicas en la universidad y en su entorno, pero no lo habíamos tenido, no lo teníamos con esa denominación, ni lo teníamos determinado que estuviera participando. Estamos hasta ahora iniciando la investigación correspondiente. Ustedes podrán recordar que con este nombre se presentaba en los años 80 un guerrillero. Pensamos que posiblemente tenga alguna relación, pero al momento ninguno de los grupos delincuenciales terroristas se ha adjudicado que tenga que ver con este autodenominado grupo. No tenemos, como le digo, una relación directa ni podemos ir a certificar que se trate de un grupo terrorista o un grupo insurgente. Hasta el momento, como ellos mismos se autodenominan, un grupo clandestino que está apoyando la protesta con los estudiantes. Pues en general, mientras cientos de ciudadanos ejercen su legítimo derecho a la protesta en forma pacífica, hay otra realidad. Grupos de vándalos camuflados o infiltrados entre manifestantes y al interior de algunas universidades. Este fenómeno mantiene abierto el debate sobre cómo prevenir que bajo el amparo de la autonomía universitaria actores violentos sigan causando daños y hechos de sangre. Son imágenes al interior de la Universidad Nacional en Bogotá. Fueron captadas por el helicóptero Halcón de la Policía Nacional a mediados del mes de octubre. Los videos fueron presentados ante medios de comunicación como prueba de la presunta infiltración de grupos al margen de la ley para causar disturbios en las protestas. En los registros visuales pudo observarse cómo varios jóvenes, que serían estudiantes, manipulan elementos explosivos que serían usados en la fabricación de papas bomba. Han hecho presencia en las universidades grupos armados, han enviado personas que pertenecen a su organización. Según la denuncia hecha en su momento por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, estos seguimientos demuestran cómo al interior de algunas universidades, organizaciones delictivas realizan capacitaciones para el manejo de técnicas con fines terroristas. Para nosotros no existe diferenciación entre esos grupos, esos son organizaciones criminales. De otro lado, el pasado 20 de noviembre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá denunció que cerca de 60 encapuchados que estaban dentro de la Universidad de Antioquia instalaron aparentes artefactos explosivos improvisados en algunas puertas y postes del servicio eléctrico. Además, pretendían llevarse unos cilindros de nitrógeno del campus. Durante la tensa jornada, estudiantes del claustro universitario protestaron contra la presencia de encapuchados.
El 25 de septiembre, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica en Bogotá, 6 personas resultaron heridas aparentemente por la manipulación de explosivos. Al ingresar allí con componentes del CTI y con personal experto en antiexplosivos, pero también en investigación criminal, hacen la recolección de un material probatorio. Lograron encontrar un componente químico con los cuales conformaban los artefactos explosivos improvisados, los papabomba que muchos conocen. Ese mismo día, un cajero automático cercano fue atacado con un explosivo, ocasionándole graves heridas a una usuaria que estaba haciendo una transacción en el lugar. La puerta del cajero iba para el suelo, desgranándose. Había una señora dentro del cajero y fue afectada terriblemente. La semana pasada, cuando estudiantes de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva realizaban una asamblea, encapuchados irrumpieron en la reunión para llamar a lo que denominan un tropel. El capucho apoya al estudiante y nunca la tiró a ustedes. El vándalo es un man pagado. Es un man que pues una capucha, un don, un paramilitar que quiere hacerle daño a ustedes y nosotros. Precisamente fue en inmediaciones de la Universidad Surcolombiana que el policía Arnoldo Berú terminó gravemente herido al ser impactado con un artefacto explosivo no convencional. Vamos inmediatamente a Envigado, en el departamento de Antioquia. Nos acompaña Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, señor vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, Universidad Pública. Bienvenido a la noche. Jefferson, buenas noches, ¿cómo está? Pues, vicerrector, un poco impactado con estas imágenes por el dolor que está enfrentando esta familia, pero al mismo tiempo la alarma que existe frente a lo que evidencian estas imágenes. Señor vicerrector, ¿qué está pasando al interior de las universidades? En las últimas horas, el gobernador de Antioquia hizo una denuncia bastante fuerte. Aseguró que en la Universidad de Antioquia prácticamente se están guardando explosivos por parte de algunos estudiantes, vándalos que se infiltran en la protesta pacífica en Colombia. ¿Usted qué interpretación tiene de lo que está sucediendo en este momento y lo que deja de manifiesto este caso, la muerte de Julián Andrés Orrego? Jefferson, pues sin duda alguna es lamentable, es muy triste lo que pasó con este estudiante de la Universidad de Antioquia el día de ayer. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Nosotros hemos hecho un llamado permanente a que las universidades, primero, deben ser territorios de paz, segundo, a que todas las marchas, protestas y acciones, digamos, de este estilo sean de forma pacífica. Nos duele muchísimo lo que está pasando. Frente a la pregunta del gobernador, pues digamos que ellos pueden tener incluso más información que nosotros. La policía es la instancia competente para hacer este tipo de indagaciones y, por supuesto, verificar este tipo de situaciones. Nosotros, dentro de las universidades, sabemos que hay grupos que obviamente en algunos momentos generan condiciones de protesta, han generado algunas situaciones de caos. Yo, honestamente y con toda sinceridad, no podría decir que en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, haya estudiantes que participen de una manera directa en este tipo de acciones. O sea, esa es una situación que yo no tengo cómo saberlo. Lo que pasó ayer, por ejemplo, con los estudiantes de la Universidad de Antioquia, pues al estar precisamente encapuchados, pues después de la muerte del estudiante o después del accidente, es que se logra identificar que realmente es un estudiante de la Universidad de Antioquia, pero bajo otros parámetros, digamos, que nosotros no tenemos mecanismos para identificar este tipo de situaciones de esa manera. Jaime Wilches, analista político, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes qué es la autonomía universitaria y hasta dónde esa autonomía es o no es un obstáculo para que las autoridades controlen ese tipo de grupos y por lo menos protejan también a los estudiantes de estas organizaciones vandálicas que están infiltradas en las universidades. Jefferson, la autonomía universitaria está en el artículo 69 de la Constitución de 1991, que fue el que reglamentó este proceso para que las universidades se pudieran regir bajo sus propias normas y leyes, para que pudieran crear un gobierno dentro de la estructura universitaria.
por supuesto que dentro de ese gobierno en la estructura universitaria, las directivas de las universidades también están fallando, Jefferson, porque si la autonomía universitaria le da a un consejo superior y a un rector las facultades para poder ordenar y organizar la estructura de una universidad en facultades, en estudiantes, en instancias decisorias, son las directivas las que deben encargarse también de generar estos procesos. Ha habido demasiada tolerancia en los consejos superiores universitarios de las universidades públicas y de las rectorías frente a este tipo de procesos. Han sido indolentes frente a lo que sucede con el tema de los encapuchados, indolentes frente a lo que sucede con los temas de las movilizaciones y del paro que se ha generado en los estudiantes. Hay una actitud también de arrogancia dentro de la misma universidad, dentro de las mismas directivas. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa una autonomía universitaria que no está regulada y en donde los gobiernos dentro de las universidades son indolentes? Pues que hay una protesta social y empieza a generarse este tipo de circuitos para que se generen fracturas que son violentas y que por supuesto están desencadenando este tipo de hechos que no pueden suceder. Señor general, ¿la policía puede entrar a los centros universitarios de manera libre o en ese momento cree usted que hay obstáculos para la acción policial al interior de esos centros académicos? Pues sí, claro que nosotros podemos entrar, pero el tema es que hay unos temas desde hace bastante tiempo del respeto por los espacios académicos, unas concertaciones con los rectores de las universidades para poder hacer los ingresos como para mantener esos espacios. Pero nosotros sí tenemos el ingreso. Hace poco la policía ingresó a la Universidad de Barranquilla, nosotros hemos ingresado a la misma solicitud de los rectores a verificar diferentes temas aquí en la ciudad de Medellín, pero sí, nosotros claro que sí, nosotros podemos ingresar a las universidades. Señor vicerrector, ¿cuál es su opinión? ¿Es la autonomía universitaria un obstáculo para que la policía pueda proteger a los estudiantes de estos grupos de vándalos que utilizan los centros académicos para esconder explosivos, como lo dice el gobernador de Antioquia? Inclusive muchas veces lo revelaba el general, estas papas explosivas son fabricadas al interior de la universidad. ¿Hasta dónde la autonomía universitaria es un obstáculo para el ejercicio de la autoridad? Jefferson, yo no estoy de acuerdo con lo que planteó ahorita el señor Wilches. ¿Por qué razón? Porque sin duda alguna nosotros como rectores de las universidades, o en el caso mío como vicerrector, pero a la vez pues representante de la Universidad de Medellín, no tenemos la capacidad para contrarrestar este tipo de situaciones. Nosotros no tenemos inteligencia, esa no es nuestra función, esa es una función que tienen que cumplir las autoridades. Ellos son los que tienen que establecer los mecanismos para vigilar si este tipo de situaciones se presentan o no. Ahora, con lo que establece el general Camacho, es muy claro. Nosotros ha habido como un acuerdo tácito, un acuerdo en donde no se ha permitido nunca que el ESMAD o que la fuerza pública entre a las universidades. Pero eso tiene un trasfondo. ¿Por qué razón no se permite eso? Y la situación es muy clara. Cuando el ESMAD o la policía entra a la universidad y entra en medio de una protesta, lo que hace es trasladar al interior de la universidad de esa protesta. ¿Cómo hacemos para proteger a las personas que hay allí que no están involucradas dentro de la protesta misma? Cuando pasan este tipo de situaciones, nosotros tenemos dentro de los campus universitarios miles de personas que son estudiantes, que son trabajadores, que son docentes. ¿Cómo hacemos para proteger a estas personas? Entonces ha habido, digamos, un acuerdo en donde se pretende que no entren a la universidad y que los espacios de confrontación cuando se presentan son fuera de la institución. Insisto, entrar el ESMAD dentro de la universidad es lo que pasó en la Universidad de Barranquilla. El ESMAD tiene que entrar seguro con unas condiciones o con una actitud, obviamente, de tratar de reprender o de capturar o de detener, digamos, el enfrentamiento con los estudiantes. Y ahí es cualquier estudiante de la universidad, y me parece que es absolutamente peligroso. En mi concepto, yo no he dado la autorización nunca para que entre la policía o el ESMAD dentro de la universidad. Me parece que eso no debe ser la forma como se resuelva una situación como estas. Vicerrector, brevemente, porque hemos marcado una pausa comerciales. Usted dice que no ha autorizado el ingreso de la fuerza pública, pero ante hechos como este, ¿no le preocupa que, por ejemplo, los estudiantes que lanzan estos artefactos explosivos los
estén fabricando al interior de la universidad y pongan en riesgo a sus propios estudiantes? Lo primero, Jefferson, que yo te diría es que ¿estás seguro de que son estudiantes? O sea, yo insisto, lo que pasó ayer con la Universidad de Antioquia se demuestra que sí era un estudiante, pero estamos completamente seguros de que el 100% de los encapuchados y los que se enfrentan con la policía son estudiantes de las universidades. Yo personalmente no estoy seguro y no podría asegurártelo. Ahora, ¿hay un riesgo de la comunidad universitaria? Total, el riesgo es total, pero yo lo que creo es que hay que manejar la situación de una manera distinta. Los campus de la universidad no se pueden volver campus de batalla. Si nosotros permitimos el ingreso de la policía o el ESMAD, trasladamos los enfrentamientos al interior y eso no lo vamos a permitir. Vicerrector, usted dice que no tiene la certeza de que esos encapuchados sean estudiantes. Independientemente que lo sean o no, ¿no son una amenaza para la seguridad del resto del estudiantado? Y por esa razón le pregunto la solución que muchos plantean, que es la acción policial. Absolutamente, Jefferson, yo estoy de acuerdo que hay un riesgo enorme para la comunidad universitaria, pero lo que digo es el espacio, es la universidad el espacio para hacer esto, para confrontar este tipo de situaciones. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. La policía tiene una responsabilidad, la policía tiene la capacidad y la inteligencia para hacer un seguimiento de este tipo de situaciones. ¿Por qué hay que hacerlo en el interior de la universidad? Eso es lo que no estoy de acuerdo. Jaime Wilches, ¿cuál es su opinión? No, yo creo que el vicerrector ha llevado la discusión por el lado que no es. En ningún momento se dijo que se debía autorizar el uso de la fuerza pública. Lo que se está diciendo es mucho más grave, y es que los rectores y los vicerrectores de las universidades públicas han quedado en la posición cómoda de ganar con cara y con sello, es decir, no autorizamos el uso de la fuerza pública, pero al interior de las universidades no hay gobierno, no hay bienestar universitario, no hay condiciones de infraestructura para las universidades. Lo que está sucediendo a nivel de infraestructura en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, es vergonzoso. Lo que sucede en Medellín también es preocupante. ¿Qué es lo que he querido enmarcar, Jefferson? Las protestas que los estudiantes hacen al interior de las universidades, la indolencia de los consejos superiores universitarios y de esa autonomía universitaria de la cual los rectores y los vicerrectores son líderes, generan, más no justifican, generan esos brotes de violencia al interior de las universidades. Si las universidades dentro de su gobierno y de su autonomía universitaria generan decisiones y políticas públicas claras, estos hechos no sucederían. También es hora de que los rectores se responsabilicen del asunto y dejen de estar dando declaraciones previsibles frente al tema de que no van a autorizar el uso de la fuerza pública. Eso está claro en el debate y no está en discusión. Pero sí creo que los rectores deben darle un papel mucho más preponderante a los estudiantes para que ese tipo de actos no sucedan, como está sucediendo con el caso de las propuestas de la Asamblea Universitaria, por ejemplo, en la Universidad Distrital. Vicerrector Juan Camilo Restrepo, ¿cuál es entonces, a su juicio, la solución? ¿Dónde debe hacerse el énfasis ante esta realidad que dejó en evidencia nuevamente el hecho luctuoso del día de ayer en la ciudad de Medellín, donde un estudiante de tan solo 22 años pierde la vida involucrado en actos vandálicos? Uno de los artefactos explosivos con los que buscaba atacar a un motociclista se le explota prácticamente en su integridad física. ¿Dónde cree usted que debe hacerse el énfasis para buscar una solución y que esto no vuelva a suceder? Pues Jefferson, lo primero es que no puedo dejar pasar lo que dijo el señor Wilches, porque no puedo estar más en desacuerdo de lo que acaba de plantear. Mire, simplemente le voy a plantear algunos datos. Primero, la Universidad Nacional en Medellín, y no voy a hablar del resto de las sedes de la Universidad Nacional, pero creo que si él conoce solamente la sede de Bogotá, podrá hablar de las dificultades de infraestructura. El resto de la universidad no lo es. La sede de Medellín es el segundo jardín botánico de la ciudad, así que no acepto que haya ese tipo de aseveraciones que no son reales, porque lo que muestra es un desconocimiento. Lo segundo es, no es posible que también se manifieste que no hay bienestar universitario. Miren, nosotros invertimos el 14% del presupuesto de funcionamiento de la Universidad Nacional en programas de bienestar universitario, mientras la Ley 30 establece que es el 2%. O sea que no ha lugar ninguno de los comentarios que él plantea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es invitar a la comunidad universitaria a una reflexión. Yo creo que este tipo de situaciones lo que tiene que mostrar es una reflexión. Las universidades somos espacios de discusión
construcción de sociedad, de construcción de conocimiento. Hay que llevar eso a ese escenario y hay que hacer una reflexión frente a esto. Pero insisto, es que el rol de los rectores o vicerrectores no es un rol policial. Ese rol no es el que nos compete a nosotros y por lo tanto esa no es la forma de atender esta situación. Soy vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, Juan Camilo Restrepo. Muchas gracias por habernos acompañado. Era muy importante conocer cada una de estas voces divergentes, pero que contribuyen a buscar una solución a esta realidad tan preocupante y a la vez tan dolorosa que dejó en evidencia estos hechos que sucedieron en la ciudad de Medellín el día de ayer. Vicerrector, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación e insisto, nosotros tenemos que apoyar, digamos que a la comunidad universitaria y formarlos para que este tipo de situaciones no se trasladen de esa manera violenta a la sociedad. Ese es un mensaje absolutamente contundente. Queremos que las universidades sean territorios de paz y no lo que estamos presenciando en estos momentos. Los hechos dicen lo contrario, así es, vicerrector. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa, ya regreso con Jaime Wilches, también con el general que nos está acompañando, Eliezer Camacho Jiménez. Vamos a estar analizando qué tipo de violencia es la que ejecutan estos grupos vandálicos que están al interior de las universidades y finalmente cuál es la capacidad de daño que tienen esas organizaciones. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Grupos de encapuchados vistos en distintos escenarios. Son quienes se enfrentan a la fuerza pública. Actúan de forma violenta, precavidos de no revelar su identidad. Lo hacen escondidos detrás de prendas que cubren sus rostros. Es común verlos con overoles, a otros con batas. Los medios de comunicación registran los enfrentamientos desde la calle. Los encapuchados lo hacen desde sus trincheras. Horas antes de los tropeles, como llaman a estos enfrentamientos con grupos policiales, se preparan al interior de las universidades. Porque volvemos a la fiesta, compañeros, a la fiesta que es la revolución. Así hablan miembros del movimiento Jaime Batemán Cayón a los estudiantes de la Universidad Nacional en Colombia a viva voz. Que la protesta social, y si no me cree, búsquelo, tiene distintas modalidades. Y una modalidad es la acción colectiva violenta. Según ellos, son parte de la comunidad universitaria. Imparten su ideología, como este encapuchado, que lleva a sus espaldas una bandera de color azul, blanco y rojo. Es del grupo JM19. Aquí vinimos a educarnos, para ser personas críticas en la sociedad. Intentan ganar confianza y respaldo entre quienes los oyen. No somos terroristas, simplemente nos encontramos del punto en el que llegamos a esto para hacer que nos escuchen. A la par, preparan los artefactos que utilizarán contra las autoridades. Vean estas imágenes. Son armas no convencionales, como las papabomba. Técnicamente, los artefactos explosivos improvisados de este tipo están compuestos por un elemento contundente como este. Contienen una sustancia explosiva como la pólvora y además la denominada fragmentación agregada. Son tornillos, balines, monedas o cualquier otro elemento similar que al momento de la explosión funcionan como proyectiles altamente letales. Estos artefactos, al ser de fabricación ilícita, son inestables. Son inestables y es un llamado a la prudencia a estos bandidos que fabrican estos elementos, porque ponen en riesgo su propia integridad y la de los ciudadanos. Señor general Eliezer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Estas papas explosivas, como coloquialmente son conocidas, ¿de qué están hechas? ¿Qué tienen adentro? ¿Las fabrican al interior de las universidades? Sí, claro que sí, ellos ingresan, nosotros incluso le hemos logrado en algunos momentos incautar parte de los elementos. Ellos colocan diferentes elementos químicos, que pues ya es más tema químico, pero sí pólvora negra, que azufre, la misma metralla que le manifiesto, y hacen unos componentes químicos, después los envuelven en un papel aluminio y ya los ubican que con la sola
contacto con el piso, como lo pudimos observar en los videos, hagan explosión. Pero pues lógicamente lo que le pasa a este joven al resbalarse es que inmediatamente recibe el golpe de los explosivos y ahí hacen explosión, que eso pues ellos no lo tienen presupuestado porque comúnmente no les sucede eso ya que tienen los cuidados en la fabricación y posteriormente lanzando a los policías de forma individual, lo que ocasiona que no se realice esa activación que observamos en el video. Señor general, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha dicho el día de hoy unas palabras fuertes, una acusación que ha generado mucho eco, una denuncia que en este momento debe ser corroborada pues, por las autoridades colombianas. Ha dicho que en la Universidad de Antioquia se guardan explosivos. ¿Qué información tiene la policía sobre esto? Sí, nosotros en días anteriores presentamos inclusive a la opinión pública, incluso nuestro director desde Bogotá presentó la incautación de una barra de indugel, de una cantidad de AZO, pero pues no una gran cantidad, pero sí una ANFO dentro de la universidad. Al parecer tenía que ver con los hechos que se han presentado en el hurto de un cajero por parte de encapuchados. Nosotros lo que más hemos evidenciado, que se ha logrado incautar, inclusive no ahora, sino desde hace varios tiempos, es más pólvora negra y algunas afectaciones que tenemos con metralla, lo que utilizan, que es mezclarla con tornillos y tuercas para afectar a los miembros de la Policía Nacional. Esto es lo que hace más referencia el gobernador a que hayamos encontrado posiblemente grandes cantidades de explosivos. Sí es un punto de atención que tenemos que iniciar precisamente para verificar y mirar los alcances de estos grupos, pero hasta el momento lo que hemos nosotros evidenciado, lo que hemos presentado a la opinión pública, son artefactos que ellos mismos fabrican con el fin de afectar a los miembros de la fuerza pública. Jaime Wilches, analista político, politólogo colombiano. Usted en la primera respuesta me planteaba algo bastante interesante, Jaime, y es que esto no es nuevo, esto lleva muchos años. ¿Por qué cree usted que pese a la gravedad que representa la presencia de estos grupos vandálicos, los explosivos que fabrican, el daño que le hacen a la protesta pacífica estudiantil y el riesgo también en el que ponen a los estudiantes, ¿por qué pese a todo esto continúa sucediendo? Porque como lo he dicho durante el programa, Jefferson, debe haber una actitud mucho más articulada del gobierno universitario dirigido desde la rectoría y los consejos superiores universitarios de las universidades públicas. Tiene que haber un trabajo de coordinación interinstitucional entre las instancias estatales, incluso privadas, y la misma universidad. Cada uno está hablando en un diálogo de sordos, cada uno defendiéndose y teniendo las excusas para poderle hacerle quite al problema. El gobernador da una denuncia que tiene que obviamente corroborar con la fiscalía o si no queda en el escenario del prejuicio. La policía, por un lado, tiene indicios, pero todavía no puede actuar porque debe respetar un gobierno y una autonomía que está regida bajo la Constitución, que es el de las universidades. Y las universidades con directivos que están envueltos aparte en temas de corrupción, ¿sí? Como ha sucedido también con la Universidad Distrital, con el caso del director del Instituto de Extensión, que generan también una fractura dentro de la universidad y un desgobierno al interior de ella. Entonces, tiene que haber un proceso de articulación entre las tres instancias para saber qué se va a hacer y cortar un tema que se ha vuelto histórico. Incluso el SMAT nace, Jefferson, con un suceso lamentable, la muerte de un policía en uno de estos enfrentamientos. Los estudiantes que han caído producto de estos absurdos enfrentamientos, que son producto de la ausencia de diálogo entre los directivos y los gobiernos de las universidades y los gobiernos nacionales y regionales. Jaime, para finalizar, sucede este hecho luctuoso, muere un estudiante que estaba manipulando explosivos en medio de una protesta violenta en la ciudad de Medellín. Y horas después, el Comité Nacional del Paro le pide al presidente Iván Duque que el día de mañana no saque el SMAT a las calles. ¿Usted qué opina de esta petición y en el contexto en el que se da esta nueva exigencia que hace el Comité Nacional del Paro al gobierno nacional, dicho sea de paso, en la primera conversación directa que tuvieron el día de hoy? Jefferson, es una
pregunta muy compleja, ya se levantó la mesa y no hubo acuerdo. Diego Molano, que es el que está ordenando, organizando las conversaciones, ya dijo que no. En la opinión que yo tengo es que este tipo de acciones deben conversarse a más largo plazo. No creo que en el corto plazo se pueda hacer una petición de desmontar el ESMAD porque el gobierno no va a ceder, pero también el gobierno debería pensar en las formas como se están generando las protestas pacíficas y tratar de generar un acuerdo nacional auténtico que es diferente al de años anteriores, donde eran unos reducidos gremios y unos reducidos sindicatos los que hablaban. Hoy están hablando diversas ciudadanías y tal vez lo del desmonte del ESMAD no es la discusión de fondo, Jefferson. Yo creo que la discusión de fondo están en cuáles son las peticiones que en verdad van a salir victoriosas de este paro. ¿Cuáles son en realidad ese pliego que vamos a entrar a hacer o a dialogar en ese gran acuerdo nacional? Fue don Jaime Wilches, prestigioso politólogo colombiano, analista, experto en conflictos sociales, magíster en estudios políticos y candidato a doctor en comunicación. Como siempre es un gusto tenerlo acá, Jaime. Jefferson, muchas gracias, y el mensaje, como siempre, es a que guardemos la calma y empecemos a ver en las protestas pacíficas una forma de transformar el país. No le podemos dar más vía a la violencia como forma de resolver nuestros conflictos sociales. Señor General Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, muchas gracias también por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. A ustedes muchas gracias, Jefferson, por estar tan pendientes, y a la comunidad un llamado para que entre todos ayudemos precisamente a que esos espacios académicos se mantengan y sean para opinión, para precisamente defender los derechos, pero no para permitir que los violentos se oculten en estos sitios. Muchas gracias, general. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.